a Flor Misrachi Pregunta hoy con Jorge Mota, especialista en salud pública y exdirector del Gorgas. Bienvenido, doctor. En los primeros 3 meses de la pandemia tuvimos 600 muertos y solamente en los últimos 15 días tuvimos 400. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el número de muertos es en función del número de casos. La mortalidad de esto verdaderamente puede oscilar entre el 1%, 2%, o sea que si aumentas el número de casos, aumentan el número de muertos. No creo, por las cifras que he visto, de que estemos teniendo más problemas en manejarlos en los hospitales y en los intensivos, porque las cifras mantienen un buen desempeño de manejo y de lo que es mortalidad. Es el número de casos. El número de casos se ha salido de la mano. Eso significa que en los próximos días usted espera que veamos más muertos, más casos de lo que ya estamos viendo. Yo siempre espero ver menos casos. Yo creo que esto es una cosa que ya es muy difícil de predecir. Creo que se está tratando de hacer cosas y que deberíamos en algún momento ver una reducción de estas 1.200 casos En y algún empezar momento, a bajar. en algún momento, dice. Sí, en algún momento. Esto no podemos tener, esto no es calendario, esto es bastante abierto. Hay tantos elementos en esto que tratar de predecir es algo extremadamente difícil. Creo que todos estamos extremadamente preocupados porque ahora vemos una crisis compleja, ¿no? No solo es un problema sanitario, sino tenemos un problema económico, tenemos en evolución un problema social y una crisis de confianza, y todas estas cosas se juntan para hacer estas predicciones un poco difíciles. Doctor, Eh, usted hablaba, al final de su primera respuesta, dijo que esto ya se había salido de control. ¿Me puede ampliar un poquito de eso, por favor? bueno, nosotros tuvimos un periodo donde pudimos controlar con una cuarentena total el número de casos que teníamos y estuvimos bastante planos. Pero no nos dimos cuenta que por una serie de situaciones se empezó a regar la infección en la población. Y probablemente para fines de mayo empezó la curva a ascender y bueno, ha llegado a tener 1.000 y pico de casos en algunos días. Esto es una cosa que se ha salido de lo que se esperaba tener, que era bajar y bajarse a 100 casos y a menos de 100 casos. Y esto se ha salido de las manos con la manera como lo hemos estado manejando, ¿no? Y como dije, hay múltiples razones para la cual se haya multiplicado el virus de esta manera. Doctor, yo voy a querer ahondar un poco en lo que usted dijo de la crisis económica, social, sanitaria y de credibilidad. Pero antes de eso, con esto de 1.000 muertos, ya que ya sobrepasamos los 1.000 muertos, el debate en muchos círculos, expertos y no, es si debemos volver a una cuarentena más estricta o abrir simplemente ya el país. ¿Cuál es su posición al respecto? Y yo no creo que debemos en lugares donde hay una gran concentración de casos seguir abriendo el país a los bloques subsiguientes. Lo que yo creo es que la primera cuarentena, si todos los panameños hubiéramos sido de clase media alta, la pudiéramos volver a aplicar sin ningún problema. El problema que no nos dimos cuenta, creo que al principio, fue que había bastante gente que podía aguantar esto por un rato, pero no por mucho rato. Y eso se ha reflejado en muchos países de Latinoamérica, donde se han puesto cuarentenas muy severas
y el virus ha desplegado. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a ganarse la vida o no tomó este enemigo invisible en serio. Este es un virus respiratorio altamente infeccioso y el cumplimiento de las personas del uso universal de las máscaras y del distanciamiento físico y de evitar aglomeraciones no creo que haya sido como debía de haber sido. Yo estoy seguro que si nosotros todos los panameños utilizáramos máscaras y tratáramos de tener distanciamiento físico cuando salimos de nuestros hogares y evitáramos aglomeraciones, en 2 semanas veríamos una disminución de casos, no una normalización de esto a donde quisimos llegar, pero veríamos que la curva bajaría. Y esa es la clave, la Eso es una mascarilla. cosa. Pero ¿cómo hace una persona que no tiene para comer? ¿Cómo compra mascarillas esta persona? Bueno, aquí la única respuesta que puedo dar es que el gobierno las dé, porque de otra manera no hay respuesta. Yo creo que esta es una de las intervenciones, así como en los lugares donde se tiene que hacer una cuarentena localizada estricta, que en esos lugares se les lleve comida y se les apoye con todo. Sabemos que hay una gran cantidad de panameños que no pueden mantener una cuarentena si son contactos y si están infectados, están infectando al resto de la familia. Sabemos que hay muchos panameños que tienen que salir a ganarse la vida y que no cumplirían una cuarentena total Estricta. como la tuvimos al principio. Ya esa tipo de cuarentena ya completamente la tienes que agarrar y ahora trasladarla a la situación actual, ¿no? Económica, social y de la manera como se siente la gente. Doctor, usted Sí hablaba... creo, Ujú. sí creo que se deben de aplicar cuarentenas selectivas en lugares donde hay muchos casos. Y aquí quiero hacer una acotación, ¿no? Yo creo que la cuarentena enfocada y el rastreo de casos son claves para lograr la contención. Y las pruebas de que tanto hablamos son la herramienta para lograr eso. Ahora, podemos hacer 1 millón de pruebas al día, pero si los resultados llegan 7 días después, lo que vamos a tener es una infección que continúa. Este virus es diferente que muchas de las otras enfermedades. Este virus empieza a infectar seriamente un par de días antes de que la persona sienta algo. Y en un 30% las personas no sienten nada. O sea que nosotros tenemos que hacer muchas pruebas y tenemos que dar resultados inmediatos. Y a Claro. las personas que le encontramos que son positivas, separarlas, ponerlas en un hotel y darle todo el apoyo posible. Y esto ahora es crucial. Y a los contactos, si no tienen la estructura económica o social para poder separarse, también apoyarlos para que se separen. Doctor, vamos a un cambio, doctor. Vamos a un cambio. Volvemos y seguimos hablando de trazabilidad, masificación de pruebas y la crisis que usted habló en 4 puntos: sanitaria, económica, social y de confianza. No se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Jorge Mota. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Jorge Mota. Doctor, usted en mayo, me decía que no entendía por qué los números no bajaban después de una cuarentena tan estricta. ¿Ya lo entiende? Sí,
ahora lo entiendo. Hemos aprendido mucho desde el comienzo de esto. Eh, yo me imagino que si uno agarra el punto de inflexión en las curvas que pueden estar rondeando alrededor del 26 de mayo, si uno mira las curvas hacia arriba, y uno echa 7 días para atrás, que debería ser el punto de inflexión, se estaba desarrollando una gran masa de infección antes de que lo notáramos por pruebas. Aprendimos que había un porcentaje bastante grande de personas infectadas que eran asintomáticas. Al nosotros abrir la cuarentena y muchas de estas personas salir afuera, que fue el primer paso y que no fue una apertura tan grande como debía de haber sido, estas personas empezaron a infectar al resto de la población. O sea que usted sí fue, que fue por la apertura del bloque 2. Sí, la apertura. Yo creo que también hubo falta de seguir indicaciones. Doctor, ¿y qué tanto cree que influyen los salvoconductos que hay en la calle? Se habla de 700.000 solo de una entidad, pero hay muchas otras entidades que emiten salvoconductos. ¿Cómo afecta esto? Sí, eso es una tentación para violar la seriedad de este asunto, ¿no? Y claro, si nosotros nos ponemos a hacer la matemática, pudiera alcanzar el número de salvoconductos a 1 de cada 4 panameños. Y bueno, que eso indica una relajación de todo lo que se debería de haber hecho para contener, ¿no? Doctor, sexo masculino y femenino y por cédula, ¿las salidas de esta manera siguen siendo útiles, válidas? Bueno, es lo que nos lleva a hacer una crisis de esta magnitud, de que tiene un efecto en la multiplicación del virus, nadie lo puede negar. Nadie niega porque se ha comprobado en donde se ha aplicado la cuarentena, los diferentes tipos de cuarentena que ha funcionado. El problema es el cumplimiento. Y siento que hay tantas maneras de incumplirlo que hacer esto de una manera prolongada tiene efectos indirectos. Y los efectos indirectos entonces se riegan a los efectos económicos que mencioné y que van cada día siendo más graves. ¿Qué Yo debemos hacer, doctor? siento que estas cuarentenas ahora tienen que ser aplicadas en áreas selectivas. No podemos hacerlas en forma de total, ¿Y como qué se más están habría que haciendo. hacer? Sí, así es como yo pienso que se deberían de hacer. Encontrar las áreas donde hay fuerte transmisión comunitaria, trancarlas e intervenirlas y apoyarlas. Doctor, usted siempre ha hablado de la importancia de la masificación de pruebas, que eran insuficientes. Luego el gobierno anunció que harían 4.000 al día. Vamos como por 3.500. ¿Cuántas deberían hacerse o qué cambios habría que hacerse en las pruebas para que Bueno, funcionara mejor esto? yo tengo solamente dos observaciones en esto. Una, de que en todos los países donde esta cosa ha funcionado, no tanto ha sido el número de pruebas, sino lo que tenemos que lograr es que tengamos menos del 10% de pruebas positivas o Estamos en pensar el orden que de 40. pensar de otra manera, sí, pensar de otra manera. Ujú. Por cada prueba positiva vamos a tener que tener 10 negativas. Ujú. Lo que hace que 4.000 se quede corto, porque aunque 4.000 sea como una gran, y sé la dificultad de lograr esto, no, 4.000 todavía no cubriría a la situación que nos encontramos ahora mismo. ¿Cuántas deberían ser? Hay otra técnica que yo creo que se debería de considerar, es que en áreas donde hay mucha gente, digamos
en industrias, en lugares donde hay mucha gente trabajando, se puede hacer una dilución de 10-1, o sea, se juntan 10 muestras y se prueban como si fuera una. Si sale negativa, esos 10 están libres. Si sale positiva, entonces tiene que hacerle uno a cada uno de ellos. Y eso se ha probado en otros lados. La masificación de pruebas es necesaria. Ahora, quiero decir de nuevo que podemos hacer 1 millón de pruebas al día, pero si no tenemos los resultados rápidamente, porque este virus nos da una ventana de oportunidad muy corta. Y cuando hablo rápidamente, yo 24, máximo 48 horas. Sí, Entonces eso no esto va está a seguir, pasando. Lo otro que no va a está seguir pasando, andando. doctor, es que no se le están haciendo las pruebas a las personas a menos que tengan 3 síntomas, cuando ya hemos visto que hay gente que no desarrolla nunca los 3 síntomas. Entonces, ¿cuál es su Pero opinión de eso? no, eso es que tiene que ser abiertas, tiene que ser hechas no concentrarse a las personas que tienen síntomas. Se tiene que tratar de cubrir 25% de la población del país, tengas o no tengas síntomas, por decir algo así. Ujú. Se tienen que hacer abiertas. Si vamos a verdaderamente a traer esto al lugar donde lo queríamos tener, que era menos de 100 casos, 50 casos, 25 casos, y entonces aprender a vivir con el virus. Pero no podemos vivir con este virus a la velocidad que está moviéndose ahora. Esto es una receta para un desastre médico. Doctor, vamos a un cambio comercial nuevamente, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Jorge Mota. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Jorge Mota. Doctor, trazabilidad es otro de los talones de Aquiles en el manejo de esta pandemia. ¿Cuáles son las fallas más importantes que usted ve en ese sentido? Bueno, desde un principio fue el número de pruebas, ¿no? Entonces, después de las pruebas, poder separar a estas personas, dependiendo a su capacidad económica o de vida, o a su casa o a un albergue o a un hotel donde fueran estas personas separadas. Y estamos hablando de dos clases de personas. Estamos hablando de los infectados que definitivamente tienen que ser separados, a no ser que tengan una condición económica muy especial. Y los contactos. Si los contactos no tienen la capacidad de vivir en una condición donde si se vuelven infecciosos no empiezan a infectar a la gente, a esos también se les debería de ofrecer un lugar a donde vivan separados por el tiempo debido. Los países que lo han logrado lo han hecho así. Doctor, ¿le da más tranquilidad Sucre o Turner? Yo conocí muy bien a la doctora Turner y tenía definitivamente toda la confianza en ella cuando empezó esto. Yo verdaderamente muy poco conozco al doctor Sucre. Te voy a decir, yo no quisiera estar sentado en la silla donde él está sentado ahora. Y con el tiempo veremos cómo lo hace. Y el tiempo no va a ser muy largo. El tiempo es corto Doctor, y para. el cambio de los asesores, el cambio de los asesores expertos. Sí, eso fue un cambio debido, yo creo, al cambio de mando, pero lo que no me hizo sentido es que, y que se debería de haber tratado de hacer, de que estos asesores, infectólogos, epidemiólogos, no se sintieran que quedaban como en un tercer plano. Se les debía de haber acogido como consultores muy cercanos a esto. Pero Eh, curiosamente en la nueva mesa de asesores no hay ni un epidemiólogo, ni un infectólogo, ni un intensivista. Sí, veo eso. A primera vista eso no hace sentido. Yo creo que la mesa esa
consulta, llama, espero yo. Quiero decirte que yo he recibido un par de llamadas de uno de los miembros de esa mesa para preguntarme mi opinión. Pero sí, deberían de apoyarse fuertemente en especialistas. Y yo quisiera que también consideraran apoyarse en un cientista social, porque aquí la parte social, entender la parte social y económica es muy importante. Doctor, ¿qué país latinoamericano lo está haciendo bien? ¿Qué lecciones debemos aprender? Bueno, mira, el único que tiene una forma de gobierno similar al de nosotros sería Uruguay, que lo ha hecho, que tenía un sistema público de salud muy bien desarrollado y donde se hicieron una gran cantidad de pruebas y se hizo trazabilidad y lo han podido controlar. El otro país donde a la gente pueda decir que los números no son ciertos, pero yo creo que lo ha hecho muy bien, es Cuba. Y la máxima expresión del control de esta cosa ha sido Vietnam. Claro, esos dos países tienen un sistema de gobierno diferente que el de nosotros, donde hay un mando central que verdaderamente ha dirigido las cosas y la gente tiene que cumplir, la gente cumple. Y le ha ido muy bien. Los números en Vietnam, que es una nación de 100 millones de personas, son impresionantes. No han tenido un muerto por un par de semanas. Y no es un país rico. Yo diría que es un país más pobre que Panamá. Doctor, usted hablaba en el primer bloque de una crisis de credibilidad. Me gustaría ahondar un poco en eso. Sí, claro, eso es evidente como por todas las cosas relacionadas a las compras, a cómo se manejó la situación del hospital modular. eh, y bueno, eso se ha regado. Ahora tenemos que enfrentarnos a lo que se dice en las redes sociales y eso no se ha explicado bien. Yo creo que todo eso debía de llegar a un nivel de hipertransparencia para tratar de recobrar la desconfianza que, que hay. No solo es la acusación, es como cuando te acusan de una cosa así, decir no lo hice no es suficiente, debes de verdaderamente enseñar y ser transparente. Es muy importante que el pueblo tenga confianza y que no se sienta que se está utilizando los bienes públicos para cosas, o se trató de hacer para cosas indebidas. Doctor, una pregunta rápida antes de terminar. ¿El virus ha tenido alguna mutación importante? Primero. Y segundo, ¿cuál es la respuesta de la naturaleza inmune y cuánto dura? Sí, el virus aparentemente sí tuvo una mutación que ocurrió probablemente en Europa. Hasta ahora lo único que sabemos de eso es que probablemente lo hace más infeccioso, pero no más letal. Esto nada más se ha comprobando en modelos experimentales, no verdaderamente en el ser humano. Desde el punto de vista de por qué uno de 70 años le da un catarro y otro que corrió un maratón hace 5 meses muere en un ventilador. Todo esto depende muy probablemente de la respuesta inmune del cuerpo. Y esto pudiera estar relacionado al genoma de cada persona. Y estudios de esta naturaleza se están haciendo. Hay muy buenos ejemplos en otras enfermedades donde personas que tienen cierto componente genético son mucho más sensibles Pero doctor, usted habla de la a respuesta inmune, lo cual significa que habría que fortalecer el sistema inmunológico o que esas cosas que se toma la gente para hacer eso no funcionan. eso no va a funcionar. Aquí la única defensa verdaderamente inmunológica que vamos a tener activa va a ser el desarrollo de vacunas que se está adelantando bastante. A pasiva cuando podamos verdaderamente entender muy bien el uso de anticuerpos que recibimos con estas infusiones de plasma o el desarrollo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Eso es la única manera que yo veo que podamos
trabajar la inmunidad. Y siempre tener claro que la mayoría de los muertos ocurrieron en personas, ocurren arriba de 65 años. Eso es una situación que a esa gente sí hay que tenerlo, que se queden en casa y que salgan nada más cuando verdaderamente tienen que salir. Porque la Doctor, respuesta inmune de los mayores no es igual que de la gente joven. se nos acaba lastimosamente el tiempo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi y Pregunta hoy con el doctor Jorge Mota.